de ley del presupuesto ordinario y extraordinario de la República, el cual asciende los 11.4 billones de colones y plantea consideraciones sobre su tamaño y composición que justifican medidas de recorte y austeridad a fin de que su aprobación sea acorde con la actual coyuntura de crisis fiscal y económica que atraviesa nuestro país. Por el lado del gasto, más de la mitad se financiará con deuda. Estamos hablando de que el 55%, lo cual demuestra un ejercicio presupuestario insostenible, que se explica en parte por el crecimiento estructural de ciertos rubros como remuneraciones, servicios de la deuda y las transferencias corrientes. Sumado a lo anterior, los ingresos tributarios están reflejando el débil crecimiento de la actividad económica de los últimos años y esto además se agravó con la pandemia. De ahí que los ingresos corrientes cubrirán solo el 63.1% del gasto corriente del 2021. Eso significa que 3.01 billones de colones de gasto corriente, más de la cuarta parte del presupuesto, sería cubierto contraviniendo el artículo 6 de la Ley 8131 de la Administración Financiera de la República y presupuestos públicos. Por lo anterior, se requiere aplicar recortes significativos al gasto del presupuesto del 2021 para evitar que caigamos en esta incómoda situación de impago que pronto tendremos cerca, tanto con los acreedores de la deuda pública como en las obligaciones cotidianas de las entidades que reciben recursos del presupuesto de la República. Asimismo, para mandar señales positivas a las calificadoras de riesgo y tenedores de la deuda que le permitan al gobierno avanzar con mayor holgura en el objetivo de sanear las finanzas públicas. Por esto, junto con compañeros de la fracción Unidad, junto con el diputado Abarca y el diputado Peña, presenté una serie de mociones que reportan 150.000 millones, de los cuales 94.000 millones que se financiaban con ingresos corrientes proponíamos destinarlos a amortizar deuda y 56.000 millones que se financiaban con deuda se propuso su recorte de lo que debía de emitir para el 2021, representando así un ahorro real para ese presupuesto del 2021. De manera prioritaria, se propone hacer modificaciones en las partidas que no son esenciales para el normal funcionamiento de las entidades, incluyendo 25 subpartidas señaladas por el Ministerio de Hacienda, con las debidas excepciones para programas de salud, seguridad pública y atención de emergencias. Además, hay que considerar que las medidas obligatorias de aislamiento, sumando a la modalidad de teletrabajo, son una oportunidad para establecer cambios casi de manera permanente en el aparato público a fin de revisar, recortar y posponer otros gastos, especialmente en activos. Consideramos que es imperante hacer algo con el tema de los alquileres y de las consultorías. Es por esto que a nivel de normas de ejecución, desde la fracción, desde el diputado Barca y el diputado Peña y mi persona, propusimos dos acciones, partiendo de que en alquileres de edificios locales y terrenos se asigna 61.143 millones para el 2021. Propusimos una norma que respaldaría y obligaría al gobierno para que renegocie a la baja todo tipo de contratos de alquiler que deban suscribir por renovación, obteniendo una reducción de al menos un 40% del monto vigente del contrato. Igualmente quedan obligados a propiciar la renegociación a la baja de los contratos de alquileres que se encuentren vigentes y no vencen durante el 2021.
procurando una reducción de al menos un 20% del monto vigente del contrato. En lo que respecta a consultorías, se asigna en este presupuesto 43.898 millones para servicios médicos, jurídicos, ingeniería, ciencias económicas y sociales, desarrollo de sistemas informáticos y otros servicios de gestión y apoyo. Por tanto, propusimos una norma que prohíbe a todos los órganos que conforman el presupuesto nacional suscribir nuevos contratos de asesorías o consultorías de cualquier tipo que estos sean, o renovar los que se vencen durante este año. Esta prohibición incluye la suscripción de todo tipo de adendas a contratos vigentes cuando éstas impliquen un incremento en el monto del contrato. No se justifica que se tenga una planilla pública grande con garantías y pluses por un lado y al otro lado que se pagan sumas exageradas en servicios profesionales. Desde la Comisión de Asuntos Hacendarios hemos insistido en que se debe realizar un verdadero recorte de gasto. Simplemente ya no tenemos otra opción. La oposición ha tomado una actitud responsable y hemos sido claros y contundentes con nuestras acciones, pero también con nuestra disposición para avanzar y trabajar en conjunto, poniendo a Costa Rica fuera de esta crisis. La nueva responsabilidad ante el país es hacer lo que el gobierno no ha querido hacer. La intención nuestra es reducir o eliminar partidas innecesarias en estos momentos de crisis, como los de alquileres, viajes y viáticos, tanto en el exterior como en el interior, publicidad, protocolo, horas extra y también compras de nuevos vehículos, por ejemplo, entre otros, con la idea de suprimir gastos superfluos que consumen dinero de la ciudadanía. Necesitamos decisiones fuertes y si el gobierno del PAC no quiere tomarla, pues nosotros sí las vamos a tener que tomar. No podemos seguir con un aparato estatal gigantesco como el que tenemos en este momento, que absorbe los recursos de una manera ineficiente. Es momento de actuar y poner las finanzas públicas en orden. El doble discurso del PAC y su manera de maquillar la situación es impresionante. Recordemos que fue el mismo presidente quien dijo que era momento de socarnos la faja. Sin embargo, esto parece que solamente aplica para el pueblo, pero no para el gobierno del PAC, que sigue gastando como si aquí nada estuviera pasando. El gobierno se siguió quedando corto con su propuesta de presupuesto para el 2021 en cuanto a los recortes del gasto público. Hemos sido testigos de que el PAC no tiene intenciones de hacer un verdadero recorte. Vemos como inclusive desobedecen las propias recomendaciones que da la misma Dirección General de Presupuesto Nacional, que emitió una serie de lineamientos técnicos donde se detallaba un listado de 25 subpartidas en las cuales debían de eliminarse o minimizarse, entre las cuales se encuentran suplencias, propaganda, viajes y viáticos, entre otros. Y sin embargo, los ministerios, hasta el mismo Ministerio de Hacienda, incumple esta directriz. Vemos aquí, una vez más, la falta de compromiso y de seriedad de este gobierno. El PAC no nos deja de sorprender y ahora resulta que cuando desde la oposición nos encargamos de hacer el trabajo responsable por las finanzas públicas del país, realizan toda una campaña del miedo, en las que ya sabemos que son expertísimos, en donde distorsionan en su totalidad la situación y salen a decir que con nuestras mociones se van a dar cierres técnicos de instituciones, lo cual es completamente falso y hemos tenido que salir a desmentir una y otra vez.
Como lo dije anteriormente, nos hemos enfocado en partidas no esenciales para realizar nuestra propuesta de recorte del gasto, como publicidad, viajes al exterior, compra de nuevos vehículos, alquileres, y se los puedo repetir una y otra vez. No se vale que sigan engañando a los costarricenses de esta manera. No se vale que sigan hipotecando el país para poder seguir manteniendo los privilegios de unos pocos a costa del trabajo de muchos. Simplemente esto es una actitud irresponsable y que no vamos a permitir que se siga manteniendo. Este presupuesto fue una muestra más de la falta de compromiso, de la irresponsabilidad, de la falta de coordinación y falta de visión de país de parte del gobierno del PAC. La técnica inmoral usada para dilatar la discusión de la manera en que se hizo, más las contradicciones que se generaron entre el Ministerio de Hacienda y la fracción oficialista, a tal nivel que se nos impidió avanzar con el compromiso que se había adquirido con la oposición, de aprobar los 150.000 millones de recortes previamente acordados. Luego nos dicen que confiemos en ellos, que confiemos en el PAC, que prometen recortar el gasto en enero. ¿Con qué cara vienen a decirnos una cosa de estas después de la desfachatez con la que salieron en la Comisión de Hacendarios hace un par de semanas? Después de que quedó demostrado que para ellos las negociaciones y la palabra no existen y no están dispuestos a avanzar en la discusión de una manera responsable. Y ahora, cuando presentan su aclamada propuesta de recorte, que ni siquiera se profundiza en un recorte de los 25 rubros que debían eliminarse y minimizarse, propuesto por ellos mismos, en una directriz del mismo gobierno. Por el contrario, no se consideran recortes presupuestarios en las mociones presentadas de la Comisión de Hacendarios, lo que deja en evidencia también la nula disposición que tienen para construir puentes con la oposición. Además, el dictamen del PAC recorta gasto de capital, gasto social, por 25.235 millones de colones, lo cual demuestra las prioridades invertidas que tiene este gobierno. Les voy a mencionar recortes de capital. Recortan 6.552 millones en el MOP, que eran destinados para la atención de red vial cantonal. Eso es el 6.75 respecto a lo presentado en septiembre de transferencias a las municipalidades. Este rubro nunca se propuso dentro de las mociones de la comisión. Hasta ahora, la fracción de gobierno trae este nuevo rubro a comisión. ¿Y por qué lo hacen? Porque saben que los responsables diputados de oposición no vamos a permitir que las reducciones se hagan en ese tipo de gasto de capital. Se recorta 7.894 millones en el MEP para obras de centros educativos y 1.612 para juntas de educación y administrativas y para compra de terrenos de centros educativos. Me imagino que todas las comunidades que representan los diputados de gobierno tienen escuelas y colegios perfectos. También hay recortes en el área social, que estoy segura que los presentan porque saben que aquí no vamos a permitir esos recortes. Se recortan 2.000 millones en el MIVA para los bonos comunitarios. ¿Se no va a permitir, verdad, diputado? Yo tampoco. Así es. Se recorta 3.900 millones en el MEP de transferencias de las juntas de educación y administrativas para compra de alimentos de comedores escolares y 1.230 millones para equipamiento y mejoramiento de comedores, afectando 24.375 estudiantes y 615 comedores de centros estudiantiles respectivamente. Yo no sé si donde ustedes vienen pasa, pero donde yo vengo hay muchísimos jóvenes y niños
que la comida que les dan en el colegio, en la escuela, es la única comida del día. En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social recortan 2.047 millones para el pago de auxilio temporal a trabajadores desocupados del programa PRONAE. Esto que les leía en este cuadro de recortes, se totalizan 9.179 millones y a mi parecer tienen la intención de comunicar que la presión por recortar conlleva la afectación en programas sociales sensibles. Habíamos demostrado que podíamos generar recortes en gastos superfluos, en mociones que había presentado la oposición, que el gobierno, la fracción de gobierno, no permitió que avanzara. Además, el dictamen de la fracción de gobierno no profundiza lo suficiente en el recorte de los 25 rubros que debían eliminarse o minimizarse. Tampoco consideraron recortes propuestos en las mociones presentadas en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Y es que recordemos que el problema no está solo en la presentación y falta de seriedad de este presupuesto. No solamente tenemos una brecha entre ingresos y gastos que llegó ya al nivel de crisis, sino que tenemos otros problemas en la forma en que se ejecutan los ingresos y los gastos. Y la Contraloría ha venido en reiteradas ocasiones con sus informes de liquidación a decirnos que son incumplimientos graves a la ley y no se resuelven. Casi todos los años se repiten los mismos argumentos. Se señala además que de emitirse una serie de recomendaciones a las que se les da poco seguimiento. Año tras año, mismos errores de ejecución y se siguen dando y no hay cambios ni ningún interés de generar esos cambios. Sumas giradas de más de 34.000 millones en el Ministerio de Educación Pública. No es poca cosa cuando hemos estado buscando recursos de todos lados para fortalecer, por ejemplo, la caja, para darle asistencia a familias que perdieron sus empleos. Ya en las liquidaciones correspondientes del 2015, 2016 y 2017 se habían reiterado los problemas que se han presentado en el Ministerio de Educación. Esto por problemas de ejecución y las sumas fueron giradas de más. Nos estamos volviendo inmunes a las advertencias que hace la Contraloría cada año, de que no se avala la liquidación del presupuesto de la República. Y esto es muy peligroso, compañeros y compañeras. Tenemos que tomar acciones reales. De poco sirve que aprobemos leyes como la regla fiscal, la contención de gasto, el equilibrio financiero de los presupuestos públicos, si la administración es débil y ineficiente en su aplicación. Y este es un ejercicio del que deberíamos de hacer conciencia desde la formulación de los presupuestos. ¿Cómo es posible que se brinquen la ley como si fuera un chiste todos los días? Que algunos ministerios sigan calculando incentivos salariales aplicando porcentajes sobre la base, cuando sabían que debían ya pasar al monto nominal. No podemos seguir manteniendo este tipo de beneficios. Es lógico y es comprensible que las instituciones o los diferentes sectores siguen esperando que se les garantice ciertos recursos y no se pone en duda la acción social que realizan. Sin embargo, debemos comprender la urgencia de la situación económica en la que nos encontramos en este momento. Tenemos que trabajar en conjunto para lograr avanzar en estos temas, que ahora más que nunca la correcta gestión de las finanzas públicas debe ser una prioridad dentro de la agenda nacional. La deuda la pagamos todos. Si caemos en un impago, en un default, todos tendremos que afrontar las consecuencias sociales y económicas que esto implicaría. De este tema no se va a salvar nadie. Por eso quiero que quede claro que aquí no estamos castigando a uno o a otro. Aquí estamos